Y bueno, Jerry desde hace 6 años es profesor del posgrado de curso de membranas en Anhalt-Dessau, Alemania. Es fundador del grupo BAQ-DT Arquitectos para promover y conducir investigaciones en el campo de membrana y estructuras livianas, y ha desarrollado una serie de softwares para tensoestructuras conocidos como Forten 32, Forten 2000, Forten 3000 y el último es el iX Forten 4000. Él nos va a explicar un poquito y también, al igual que la gente del ISI, nos va a dar un curso durante estos 2 días que restan para todos aquellos interesados en conocer en qué consiste su programa. Hello, thank you. First of all, thanks for the organization, for inviting me here. I'm very happy to be to my first Latin American Symposium on tensile En structures. primer lugar, quisiera And agradecerle a thanks los to organizadores Roberto Santomaro and all the organization. Well, at least I have the longest name por of habernos my invitado. paper. Creo que ustedes tienen ya el Tensile título. structures. Tensoestructuras. En primer lugar, quiero contarles un poco de la historia. Me enamoré de las tensoestructuras en el 93. En el 83 era estudiante en aquella época en la universidad y hubo un simposio que ya está aquí, quien estaba Nicholas Goldsmith allí. O sea que como arquitecto yo dije, bueno, me quiero dedicar a eso. Pero deben recordar que tal vez en el 93 no había internado y no había ningún tipo de información sobre tensoestructuras. No había ningún software disponible en aquella época. El único estaba dentro en firmas grandes y era imposible que un estudiante joven pudiera meterse en esa tecnología. Y a mí soy un hombre de los que me gusta los detalles, abrir la caja y ver qué es lo que hay adentro. El concepto de búsqueda de formas es muy antiguo. Ven ustedes que esto es de Gaudí, la cripta de Colonia Güell de Gaudí, y eso es en Potenza, el puente de Baceto. De un lado son de hormigón, del otro lado de ladrillo, y aquí tienen ustedes la maqueta para eso, un modelo a escala. Por lo tanto, ven ustedes que allí ya tenemos algunos ejemplos, y por supuesto que tenemos que mencionar el primero. Ya vimos esto varias veces en la conferencia. Tenemos de Fray Otto el Estadio Olímpico de Múnich, primero con a menor escala. Y tenemos que hacer la búsqueda de formas, porque no podemos diseñar una tensoestructura como lo haríamos en hormigón o en ladrillo. Tenemos que seguir todo un proceso, porque tenemos que saber cuál es la geometría de la forma. Por lo tanto, la forma física era la única que se podía utilizar en ese momento para ver cómo era que estaban funcionando esta doble curvatura. Vamos a ver un poco más profundamente en qué es una herramienta de búsqueda de formas. En el momento cuando yo comencé no se disponía de ninguna herramienta, pero ahora hay una enorme cantidad de herramientas, no solo para la búsqueda de formas físicas, sino muchas diferentes herramientas para hacer esta búsqueda de formas muy bonita. Y la mayoría de estas herramientas se basan en el método de densidad de fuerzas que fue desarrollado en Alemania en el 72, creo, pero estaba conectado a los problemas de Múnich, del Estadio Olímpico de Múnich. Luego tenemos la relajación mecánica, que lo desarrolló Terry en el Reino Unido, y hay que entonces darle su crédito a Terry. Luego tenemos los métodos, la relajación dinámica y los métodos no lineales, pero que muchas veces no convergen en la solución. Y esta es la estrategia de referencias actualizada por el profesor Lefsinker de la Universidad de Múnich también. Todas estas son herramientas, son simplemente como el modelaje físico, no generan tensoestructuras, sino que generan modelos, pero han demostrado ser bastante confiables. Todas las tensoestructuras que vemos ya construidas más o menos han utilizado algunas de estas herramientas. O sea que el
Form Finder, el buscador de formas, es simplemente una herramienta y no genera tensoestructuras. Mucha gente dice, bueno, ahora tengo un Form Finder, entonces no necesito hacer nada más, pero no es así. Aquí tengo un ejemplo. De hecho, empezamos a trabajar en la ingeniería de esta estructura aquí, diseñado por algunos arquitectos en Canadá, y queda claro que la membrana se basa en 3 puntos, el arco medio allí, este es el arco curvo, y esta membrana, vamos a mirarla en 3 dimensiones, es absolutamente plana, pero habían utilizado el buscador de formas, entonces pensaron que habían hecho su trabajo. Dijeron, bueno, esto es una tensoestructura porque usamos el Form Finder, pero sabemos, esto es un modelo tridimensional que ven que aquí se cierra, baja, la membrana se despliega, pero ven ustedes que este es un buen ejemplo de una mala solución. Uno no puede simplemente utilizar un buscador de forma para hacer una tensoestructura. Como arquitectos, me alegra decir que uno tiene que comprender las fuerzas que están en juego. Las tensoestructuras se basan en la geometría. Los arquitectos saben lo que es la geometría, trabajan con la geometría, pero el estudio de las fuerzas es más de ingeniería. En la tensoestructura uno tiene que también saber trabajar con las fuerzas y eso implica números, y uno tiene que entender esos números para comprender los detalles del diseño de una tensoestructura. Por eso cuando hablamos del paquete del software, solo un Form Finder no alcanza, porque en cuanto ustedes encuentran una solución, después les surgen 10 problemas más para resolver, y cuando resuelve un problema se les abren otros 10. Entonces uno necesita algo que entre en más detalle y que les dé un tipo de retroalimentación de lo que están haciendo, porque el mismo proceso no es simplemente la forma, una solución de la forma, sino que es un proceso iterativo. Se empieza a hacer una forma, se ve la solución, hacemos una especie de preanálisis y después volvemos, cambiamos la idea, etcétera. No es algo que uno haga en 5 minutos, eso lleva tiempo. Unas pocas palabras sobre qué es un sistema de una estructura, de una tensoestructura. Lo primero que necesitamos es un Form Finder, por supuesto, con una de las técnicas que usamos, que vimos. Luego, un análisis no lineal, FEM, y el modelo de la búsqueda de patrones, del patronaje. No vemos esta linda forma, sino los patrones, la estética, el patronaje de esta forma. Por lo tanto, es el arquitecto el que tiene que decir qué tipo de patronaje se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, porque eso es lo que vemos. Y esa es la tarea del arquitecto. Entonces necesitamos estas 3 opciones tienen que estar en el paquete. Luego necesitamos algo que es muy importante, que es la conexión con los sistemas CAD. En general, todos estos programas que yo conozco no son sistemas CAD. Uno no puede dibujarle cosas adentro, no tienen todas esas lindas características. Por lo tanto, por supuesto que tenemos que conectarlos con sistemas CAD para hacer renderings y ver los conceptos y ver la vinculación de cómo se relaciona la membrana con los otros edificios. Y eso, por ejemplo, lo hacemos dentro de SolidWorks para ver los detalles en acero. Y luego, otra característica importante es la conexión con otros paquetes FEA. Si yo tengo alguien puede decir, pero si yo tengo un paquete de FEM, ¿por qué necesito la conexión? Bueno, porque es bueno tener más de una opción. Muchas veces uno quiere hacer diferentes tipos de análisis y es bueno si uno puede ver en otro tipo de paquete, extrapolar y ver qué es lo que pasa. O uno puede querer hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, análisis de terremotos. Bueno, en algunos lugares el análisis de terremotos no es tan importante, pero algunos clientes lo pueden pedir. O sea que es una buena opción para tener. Estas son algunas características avanzadas, buenas, que creo que es importante cuando uno está utilizando el software, y uno es programar la interfaz.
para hacer características adaptadas a cada proyecto, y yo puedo interactuar entonces contra la principal aplicación y otras y tener una interfaz, y esto lo hace muy rápido para si uno hace cosas estándar. Y hay otra cosa que todavía no existe, que son los detalles de conexión. Esto es algo que nos gustaría tener si vamos a hacer un trabajo serio en el terreno de la tensoestructura. Simplemente, bueno, no voy a entrar demasiado en los detalles de esto porque ustedes ya lo han visto para esta altura 3 veces. Esto es nuestro sistema que utiliza el método de densidad de fuerzas. Estas son las fuerzas de equilibrio de la red, y lo bueno de la densidad de las fuerzas es la relación entre las fuerzas entre los links y la longitud, que se mantienen constantes. Entonces este es el valor de la densidad de la fuerza. Una cosa importante es que este valor es positivo, porque las fuerzas son positivas. Las longitudes son positivas porque estamos haciendo una estructura tensil, y eso quiere decir que la matriz de rigidez siempre tiene una solución. Entonces lleva simplemente unos pocos segundos encontrar una solución, y eso es lo lindo de este método de densidad de fuerza. Es muy fácil de usar y muy fácil de entender. Una vez que uno puede comprender esto, uno puede comprender cómo funciona el software, y yo creo que esa es una de las características más importantes, comprender cómo piensa el software para que uno lo pueda usar de la manera que quiere usarlo. Estos son algunos ejemplos utilizando un método de densidad de fuerzas lineal, muchas formas con formulaciones matemáticas muy sencillas. Luego implementamos un método de densidad de fuerzas no lineal. Eso es algo que vimos ayer en la última conferencia. Pusimos, bueno, esta densidad de fuerza no es constante. Aquí podemos especificar la fuerza del elemento, la longitud del elemento y la longitud no tensionada del elemento, y los valores son desconocidos, el C es desconocido, y entonces aquí tenemos un método no lineal. ¿Qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, esta forma de aquí. Aquí las ataduras de los cables se hicieron con con el método no lineal. Y esta estrategia fue desarrollada por el profesor Blessinger de la Universidad de Múnich, y trabaja, funciona sobre una estructura de membrana, y la estrategia es utilizar las medidas de los triángulos, y abre todo una gama de capacidades como superficies mínimas y membranas isotrópicas y anisotrópicas. Es muy fácil de usar. Aquí tienen unos ejemplos. Esta es la superficie. Este es uno de los modelos. Aquí hicimos una búsqueda de formas. Aquí ven las tensiones sobre la membrana. Esta es una manera muy avanzada de hacer la búsqueda de formas. Podemos utilizar 3 medidas, Surface Quad Mesh, y ustedes pueden ver cuál es la dirección, y queremos ver la dirección de la urdimbre en el programa, porque cuando hacemos la búsqueda de formas, el comportamiento y los resultados van a cambiar dependiendo de la dirección de la trama en la malla, y esto es tal vez lo más difícil de hacer. Y aquí se hace muy fácil porque ven este mapa. Esta es una técnica que utilizamos en general cuando hacemos rendering y hacemos un mapeo V en la superficie, y tiene como 2 direcciones la malla. Utilizamos las 2 técnicas. Esta es la dirección U y esta es la V.
de esta superficie. Ven aquí también las dos direcciones del mapeo UV sobre la malla. Esto quiere decir que cuando uno tiene que especificar la pretensión, lo puede hacer en ambas direcciones. O sea que tenemos que tener los cables controlados por la pretensión, los elementos de atadura controlados por la rigidez, la tensión cuadrática, lineal y constante, y las presiones internas para los neumáticos. Aquí tienen unos ejemplos de colchones y aquí ven ustedes una escala de la pretensión. Aquí nos pidieron una pretensión de 100-100. Las unidades dependen en qué uno esté pensando. O sea que si yo pienso en 100, bueno, puede ser 100 kilonewtons o 100 newtons. No están incorporadas las unidades en este momento. Entonces acá ven 100 y aquí más o menos 99.93 es el azul. O sea que es todo una tensión de 100. Esta es la estrategia de actualización. Aquí en la azul tienen la dirección de la urdimbre y esto está dirigido. Acá se rotaron 45 grados y podemos ver las tensiones después de la búsqueda de formas. Aquí tienen ustedes las señales principales y estas son las tensiones para las otras soluciones. Y es claro que esto es el correcto. Las tensiones van de un punto bajo a otro y de un punto alto a otro. Es una técnica muy buena para hacer búsqueda de formas. En cuanto uno está hablando de búsqueda de formas, empieza a hablar de tensiones, porque la solución siempre está aquí. Vemos la geometría y el proceso. Aquí tienen ustedes otro ejemplo de búsqueda de formas. Esto es la geometría que les muestra una malla plana con cables conectados aquí y estamos poniendo aquí la pretensión en estos cables y conseguimos entonces una primera solución y luego una segunda solución. Luego vemos los resultados y los accesos de los puntos y podemos generar muchas soluciones con diferentes aportes, con diferentes inputs, y por supuesto que no tenemos toda la información que necesitamos, pero es un buen punto de entrada, un buen punto de inicio. Entonces, como pueden ver, tenemos un modelo de densidad de fuerzas lineal, uno no lineal y un modelo URSS. Todos estos están en este sistema, y Rhino Membrane, que es un plugin para el software de Rhino. Para los arquitectos debería ser la plataforma básica para estos años, porque es muy lindo, muy fácil de usar. Y estos buscadores de formas los utilizamos para realizar una membrana o para la membrana pretensionada del sistema de cables o los almohadones inflados. Pero con eso solamente tenemos el principio. Luego tenemos que ponerle las estructuras de soporte, el acero, el hormigón o la madera, y luego tenemos que tener el módulo FEM no lineal para conectar esta parte de aquí, el sistema de cable pretensionado, con la estructura de soporte. No queremos hacer una búsqueda de formas del acero. Sabemos cómo diseñar el acero. Entonces estos se conectan y se vuelven a relajar para generar el modelo final listo para todos los otros procesos, es decir, análisis de estructura y chequearlo con los códigos locales, los de ustedes o de Estados Unidos, etcétera. Y la Rhino Membrane entonces lo conectan con los otros sistemas. ¿Cuál es el modelo final? Esto es simplemente el comienzo.
Luego tenemos el análisis estructural y luego tenemos que verificar contra los códigos de ustedes, británicos o americanos. Por supuesto que tenemos que hacer el patronaje, tenemos que hacer los detalles, el detallado, los análisis de los cimientos y el diseño. Estos son algunos de los problemas que hay que resolver y de hecho el sistema aquí acá se implementaron todos los ítems rojos y estamos trabajando en algunas paramétricas para la parte de los del detallado. Esto es lo que esto es lo del sistema FEA. Tenemos los cables solamente en tensión, o sea que si están porque si están en comprensión no funciona. El elemento de atadura que es se une en comprensión y en tensión, y tenemos un elemento de gap que funciona solamente en comprensión. Si entra en tensión ya deja de funcionar. Tenemos un elemento de viga que tiene una rigidez axial de cizalla y de curvatura, tri y quad y membrana. Para esto utilizamos los elementos de superficie, y esto es un engine nuevo, un elemento shell tri y quad, y ahora vemos sistemas de clase con sistemas de vidrios, y estamos estudiando con este elemento que es un elemento plano rígido. Un ejemplo de cómo hacer la búsqueda de formas con Rhino Membrane. Yo buscaba algo para hacer para esta conferencia y recordé que en Nápoles Anish Kapoor hizo algo así. Ven, este es un lindo ejemplo de cómo se encontró esta forma. Lo que se hizo aquí, esto es con Rhino Membrane. ¿Y cómo se hizo esto? Este es el modelo de inicio. Ven que es una malla muy simple con dos tubos y acá una unión booleana, y luego generé la malla con esto. Y digamos que esto es la urdimbre y esta es la dirección de la trama de estas fibras. O sea que este es el comienzo entonces de mi modelo. Lo primero que hacemos es seleccionar los nodos de la malla y los fijamos los nodos para que no se muevan. Luego elegimos la malla y definimos a ver cuál es la pretensión que tenemos que hacer. Y es muy fácil de entender que fijar un nodo es un concepto muy sencillo, y después tengo que ver cuál es la pretensión que le quiero hacer. Ahora, este sistema no busca una geometría, lo que va a buscar es este nivel de pretensión. Entonces, hace un proceso iterativo buscando este nivel de pretensión. Y este es el resultado final. Ven ustedes diferentes geometrías con diferentes urdimbres y tramas. Esto es 1,1, esto es una superficie mínima, pero aquí especifique la urdimbre 2 y la trama 1. Ven ustedes que aquí se estrecha, y ahora aquí la urdimbre es 1 y la trama es 2, o sea que de este lado se agranda. Entonces ven que la geometría es controlada por la pretensión y por supuesto que por la topología. Un estudio de un caso. Esto es en Noruega, en Shanghái, 2010, el pabellón de la exposición de Noruega. El estudio fue un estudio alemán. Y el problema es una geometría muy sencilla, como ustedes pueden ver. Aquí ven ustedes que esto está conectado a una armazón de madera, pero el principal problema que tenían es que todas estas paneles que son como sombrillas o paraguas, este es el único pabellón, pero después lo iban a separar y utilizarlo como objetos separados, individuales. Y ven ustedes que esta es la malla inicial, es muy sencilla, no es tan compleja.
Y este es el resultado de la búsqueda de forma final. En la pretensión, 1 kilonewton por metro es en rojo, y ellos querían que aquí esto tuviera una pretensión más baja porque estaban conectando estas membranas y en cuanto terminara la exposición los iban a separar y los iban a utilizar por piezas en diferentes partes. Y me parece que es una buena aplicación, por lo menos para darle un uso ulterior a este pabellón. Aquí tienen el modelo final, el modelo FE. Hicieron el análisis total con el marco, el armazón de madera, y aquí ven cuando se estaba construyendo, y aquí tienen el resultado final, muy sencillo, pero muy bonito. Muy bonito, eso es de noche. Otro ejemplo. Esto es simplemente para ver algo diferente de las tensoestructuras convencionales. Este es un diseño que se hizo en el 2003, 2004. Lo interesante aquí no es la forma total, sino la conexión entre esta parte aquí, el sistema de cables y la membrana. Entonces, aquí utilizamos dos buscadores de formas, el método de fuerza no lineal y el lineal para la membrana. Esto es cuando se estaba construyendo. Esto es visto de abajo, con otro sistema de cables aquí. Entonces, vamos a ver cómo se hizo. Podemos ver que tenemos diferentes sistemas. Este es el cable de atadura, después tenemos los puntos de soporte secundarios y finalmente tenemos la membrana. Ahora, ¿dónde está el problema? En primer lugar, empezamos a hacer el buscador, la búsqueda de formas del sistema de cables. Ven que esto es muy sencillo, es una malla inicial sencilla y luego tenemos la geometría final, y aquí pusimos las fuerzas de reacción, el sistema de cable, los elementos de compresión aquí. ¿Y qué es lo que se ingresó aquí? Bueno, la búsqueda de formas de estos cables verticales tienen una limitación de 5 kilonewton para cada cable, y la geometría final surge como resultado final. Otra limitación, la pretensión de los cables de arriba era más baja que la pretensión final, y la pretensión de los cables de abajo era un poco más alta que la pretensión final, porque cuando se van a adosar la membrana al sistema, la membrana va a tironear hacia abajo. Entonces todas las tensiones de la membrana se van a aplicar sobre los cables y vamos a tener una pretensión más alta en el cable de arriba, y el cable de abajo va a perder pretensión. O sea que comprenden que es... Bueno, aquí tienen un ejemplo que hice, el concepto es el mismo, aunque la forma es diferente. Ahora estamos utilizando un arco como una limitante, y primero así buscamos la forma de la membrana. Esta es la geometría de la membrana, miramos las tensiones en la membrana. Estos son las fuerzas de la trama. Esto es solamente para... Y allí tienen la tensión de la urdimbre, y este es el flujo de las tensiones. Y aquí tienen el modelo fusionado. Fusionamos la membrana, el sistema de cables, los soportes de los límites, y luego esto se tiene que relajar nuevamente porque las tensiones de la membrana tienen que interactuar con el sistema de cables y todo se tiene que relajar en un único modelo. Y aquí tienen el modelo relajado final. Luego de ver todo esto, aquí tenemos esto solamente para los... acá tenemos solamente la información sobre la pretensión, no se le están aplicando ninguna cargas. Tenemos los elementos de axiales. Ahora, simplemente cómo se hizo esto.
Si comenzamos con el diseño de concepto, averiguamos entonces las pretensiones del sistema de cables y utilizando este arco, entonces buscamos la forma de la membrana pretensionada. Lo fusionamos y tenemos un modelo fusionado que se vuelve a relajar y tenemos la información final de todas las fuerzas en el sistema de cable, las compresiones, etcétera. Pero luego tenemos que hacer un análisis FEM para ver cómo funciona. Y si el modelo no funciona, tenemos que cambiar el input, tenemos que volver a hacer esto, tal vez cambiar la pretensión en y tal vez cambiar algo aquí y hacer un proceso iterativo. Por lo tanto, es bastante largo de hacer si no tienen un sistema integrado. Cuando lo hayamos terminado, podemos pasar, cuando estemos contentos con este proceso y lleguemos al final y veamos que funciona, podemos ir al modelo final. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, de cambiar, y esto acá se simuló. No queremos tener ya un sistema de cable porque es realmente muy caro, entonces vamos a ver si podemos utilizar un sistema de vigas y ver si podemos cambiar las propiedades de este arco aquí y ponerlo como elementos de vigas. Dentro del sistema también, por supuesto, que tenemos todas las propiedades de la membrana. Las compañías, tenemos los cortes transversales, el acero, donde se computan todos los parámetros. Tenemos una base de datos de todo esto, igual que cualquier paquete de análisis FEM. Y estos son todos los inputs que se hicieron todos en lenguaje de scripting, no están codificados. O sea que esta es la parte del script, o sea que ustedes pueden cambiar estos scripts para generar, por ejemplo, aquí estamos generando las cargas del viento. Entonces, todo se puede hacer adaptado. Y esto es muy importante porque ponerle cargas a estas superficies en general muchas veces es muy engorroso, lleva mucho tiempo. Y con esto es fácil encontrar los valores CP, las presiones del viento, y esto es un graficado de las cargas de viento que le aplicamos al sistema. Después de aplicar las cargas de viento, entonces hacemos los casos de cargas con todos las diferentes variables de los códigos. Después hacemos un análisis no lineal y cuando tenemos éxito con esto nos quedamos muy contentos porque muchas veces no tenemos éxito. Y entonces aquí tenemos toda la información sobre las tensiones finales con la aplicación de la carga del viento. Aquí tenemos entonces las curvaturas y las fuerzas axiales sobre las vigas, sobre los cables y las ataduras, y esta es la forma deformada. Aquí está bajo la presión del viento, la fuerza del viento. Ven ustedes que se está curvando en esa dirección. Eso entonces era un ejemplo simplemente para darles una idea. Lleva bastante tiempo hacer eso. Esto es el shopping de Barquisimeto en Venezuela. Hicimos la membrana de esto. La arquitectura principal fue hecha por Cresca y nosotros supervisábamos esto. Bueno, esta es una imagen de noche. Y esto es el diseño general. Es un shopping mall. Esto en Sanville, Barquisimeto, y como decíamos, el arquitecto se inspiró en el 4, que es un instrumento como una guitarra. Estos son 5.000 metros cuadrados. Este es el 4. Aquí ven la forma de la guitarra y el resultado final. El proyecto inicial tenía esta forma, así, con una cúpula de vidrio de 40 metros en el medio. Este es el modelo que hicimos, este es el modelo inicial, la membrana, el marco de acero, y había un problema grande porque esto realmente no era un arco. Esto es un arco que es con un anillo enorme, pero un arco funciona muy bien porque funciona en compresión, pero si ustedes lo cortan, ya no funciona tan bien. Y aquí estaba esta cúpula de vidrio solo de 40 metros. Era una idea loca, pero lo querían hacer así.
Si ustedes se acuerdan, hace un par de días el doctor Strebel hablaba de los análisis mixtos entre la membrana y el acero. Esto es muy interesante, este caso, el estudio de este caso, porque hicimos el análisis de la membrana y le dimos al ingeniero principal, que era de Caracas, todas las fuerzas sobre el acero. El problema es que nosotros inicialmente solamente estábamos haciendo el análisis de la membrana y el estudio del ingeniero hacía el análisis de las fuerzas sobre el arco de acero. Esto quiere decir que uno tiene una estructura que es de una rigidez muy alta comparado con una estructura en la que todo el análisis se hace solamente de una vez. Teníamos que encontrar una solución a este problema. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer el análisis porque el estudio de ingenieros local estaba haciendo todos los informes finales y las verificaciones de acero para los códigos locales. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer un análisis total. Y en vez de dar las fuerzas de reacción que se ejercen sobre el acero, vamos a darles los desplazamientos. Y les dimos una tabla de desplazamientos y el estudio de ingenieros utilizó los desplazamientos como un input para el software de análisis FEM. O sea que al llegar a esos desplazamientos estaban viendo el nivel de tensión más cerca que el que teníamos aquí. Esto era el modelo inicial, con esta cúpula geodésica. Esto era una locura, esto era solo vidrio. Estos son los patronajes que hicimos, unas imágenes, la construcción. Este acero pienso que es bastante pesado, pero tiene una razón. La cúpula ya no está. Como llevó bastante tiempo hacerlo, el cliente dijo, bueno, no, hay que abrir el shopping y no habían terminado entonces con la cúpula y lo que se decidió hacer simplemente terminar el arco de acero. Aquí tienen ustedes otra vista. Y ven la cantidad de gente que trabajó en este proyecto. Bastante. Otro ejemplo con una mezcla de membrana y acero. Muy sencillo, ven ustedes. Creo que el problema cuando se comienza a hacer tensoestructuras es subir las cosas, bajar las cosas, ver cómo sale, pero las tensoestructuras no son solo membranas, son detalles de acero, hay muchos detalles. Un lindo patronaje, o sea que el sistema total es la tensoestructura final. No se trata simplemente de una superficie en el espacio. Aquí tienen el resultado final de esta membrana. Me gusta esta imagen al lado del mar, las membranas blancas al lado del mar. Aquí tenemos con la imagen con el barco. Yo creo que está bien ubicado, es congruente con el lugar. Aquí unos esbozos de otras cosas que estamos trabajando. Esto era una venta temporaria de un restaurante y es cerca del mar. El mar está por aquí. Y la estructura es bastante plana, pero en 2 o 3 meses lo sacan, después lo vuelven a armar. Y este es el primero que utilizamos con Tenara. Y me inspiré más en aplicaciones de barcos. Esta es otra estructura temporaria que se hizo en el Liquid Style, lo hizo un artista, y aquí nosotros hicimos la búsqueda de formas inicial. Nosotros hicimos la superficie global, no de cada uno de estos, pero creo que es un buen ejemplo del uso de las tensoestructuras. Otros ejemplos de aplicación de tensoestructuras, hay gente que está utilizando esto. Este es el aeropuerto de Newcastle. Esto es una escuela primaria. Esta imagen ya la vieron, de Argentina, y esto es en Perú. Construyeron, me gusta este cuadro. El patronaje, voy a ir muy rápido con este tema.
las superficies desarrollables tienen que tener una curvatura gaussiana para desarrollarse. Si nosotros queremos hacer una superficie a partir de una superficie plana, tiene que ser una superficie desarrollable. Las tensoestructuras tienen una curvatura gaussiana negativa, es decir, que no son desarrollables, no los podemos hacer simplemente con un pedazo plano de membrana. Cuando uno hace el patronaje y hace lo final, siempre cometemos errores. Es imposible invocarle de primera. Uno no puede simplemente hacerlo con paneles planos. Uno tiene que recordar que nosotros estamos poniendo como una pretensión, y esa pretensión es lo que realmente está haciendo que funcione la superficie final, porque se estira la membrana a su forma final. Entonces, un sistema de patronaje necesita, bueno, esto para mostrarles unas imágenes. Aquí cortamos con una serie de curvas geodésicas en la superficie, luego verificamos los bordes, las conexiones de los bordes, ponemos offset, pero esto solamente es la primera parte del patronaje. No termina el trabajo. Aquí tenemos que salir afuera y hacerle clamping a estos patrones, ver los detalles de aceros, y tenemos que verificar los paneles tridimensionales en el bidimensional. Me habían mostrado la amarilla, ahora me mostraron la roja. Estas son las superficies tridimensionales. Este es el patronaje radial. Implementamos también una manera de hacer el patronaje con una predirección de la geometría. Esto es una flor. Esto no se hace para proyectos grandes, pero hay que pensar en hacer patronajes con diferentes tipos de membranas, de blanco. Creo que es algo lindo de empezar a desarrollar para membranas en sitios pequeños, puede ser muy bonito. Un fabricante de barcos me pidió que hiciera un patronaje para la tapa, para la cubierta de un barco, y ahí quedó. En cuanto a las estructuras, las tensoestructuras, yo hablaba de los detalles, que decía que era muy engorroso, muy difícil, lleva mucho tiempo, tenemos que poner todo tridimensional en la superficie y luego proyectar eso en bidimensional y hacer todos los detalles. Entienden que esto es una cosa muy cara de hacer. Entonces, para un techo caro y grande se puede hacer, pero para uno mediano ya se hace muy caro. Esto es para ver los detalles del acero, detalles paramétricos. Esto, ven aquí que tenemos los parámetros y podemos cambiar los parámetros. La placa, las propiedades cambian, tenemos diferentes formas de placas. Esto simplemente es un script que está generando estas placas con diferentes parámetros. Otro ejemplo. Un pequeño video. Esto de hecho es en lo que estamos trabajando. Ven, todos estos expusimos aquí el tipo de placa, y aquí se va generando esta placa por la superficie. Y luego tiene todos los parámetros que expuso el scripting. Podemos exponer estos parámetros y ver en tiempo real los resultados de esto, y podemos irle cambiando el tipo de placa, el espesor del acero, el ancho de estos elementos, cuántos pernos queremos ponerle. Ese es un ejemplo. Muy bien. Estos son algunos detalles de lo que se hizo con eso. Otro detalle. Y eso es todo. Quisiera mencionar, como se mencionó ayer, yo creo que es justo tener toda la información. Tenemos tuvimos un curso de maestría hace 6 años en Dessau. Aquí hay mucha gente que hizo eso.
es de 2 años sobre estructuras de membranas. Es muy lindo, uno se conoce, de 2 semanas, 2 semanas. Allí se encuentran con amigos y yo creo que cada año recibimos unas 28 o 30 personas y allí se enseña sobre todo el sistema. Ustedes son estudiantes, pero lo pueden utilizar después cuando vuelven a casa y tienen una licencia de estudiante, pero de todas maneras con eso pueden trabajar perfectamente. Para trabajar no hay ningún problema. Ustedes pueden encontrar aquí más información en Membrane Structure, www.membranestructures.de. Muchas gracias. Me olvidé que al mediodía, a las 2 más o menos, vamos a tener la clase en el Salón C y allí vamos a hacer demostraciones sobre el software. Pueden venir y vamos a ver ejemplos reales de búsqueda de forma en tensoestructuras reales, un poco de patronaje, análisis. Vamos a ver cómo funciona el sistema con el software. ¿Alguna pregunta? No tengan miedo.